Esta temporada es especial para nosotros. Por primera vez, el equipo de Safe and Sound Cities de Cuenca y Ambato nos reunimos en este podcast. Somos Pedro, Pía, Sebas y Eve y juntos vamos a conocer cómo distintas organizaciones trabajan por la niñez, la adolescencia y la juventud en Ecuador. Bienvenidos. Hola a todos, sean bienvenidos a este episodio más del Safe and Sound Podcast en su sexta temporada. Como saben, nos encontramos en Iwi, en la ciudad de Quito, donde vamos a conversar con diferentes actores clave que están cambiando la territorialidad en el Ecuador. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Pedro, qué gusto, ya el séptimo episodio y hemos estado aprendiendo mucho de lo que hacen las diferentes organizaciones de aquí en Ecuador para justamente lo que tú decías, transformar el país. Y qué emoción, el día de hoy también tenemos una gran invitada que nos va a estar contando justamente lo que están haciendo desde su organización para transformar el Ecuador. Así que te doy paso para que nos puedas presentar con quién estamos del día de hoy. Hoy nos acompaña Lourdes Vallejo, subcoordinadora del proyecto Pro Cohesión de la cooperación alemana GIZ, comunicadora social con 35 años de experiencia en comunicación para el desarrollo, género y derechos humanos. Ha liderado procesos en políticas públicas de niñez, adolescencia y género, tanto en el sector público como en la cooperación internacional. Lourdes, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Gracias Pedro, Sebastián y nada, Vamos a ver cómo nos va en este conversatorio. Genial. Bueno, Lourdes, para a nosotros en el Safe and Sound Podcast, si bien estamos en un proyecto que nos gusta entender a los jóvenes y adolescentes, quisiéramos que nos puedas contar cómo tú recuerdas tu adolescencia y juventud, pues justamente hace algunos años. Wow, qué buena pregunta, con mucha nostalgia. Bueno, yo tuve como dos tipos de niñez y adolescencia. La una que yo sí crecí en barrio, entonces crecí con calle, ¿no? Que aprendías a patinar en la calle, que había jorga del barrio, había los panas que solo te silbaban y ya sabías que tenías que salir, ¿no? Y que además te cuidaban mucho, ¿no? Entonces la señora de la tienda sabía quién es hijo de quién y te cuidaba, ¿no? Y la otra es que también estuve como muy involucrada con grupos juveniles, entonces eso también me dio otra perspectiva de vida, eso de hacer las pastorales juveniles te da también como otra formación y otro grupo de amigos, ¿no? Con los que todavía nos seguimos viendo, muchos trabajan en cooperación o en temas de derechos de desarrollo. Entonces tuve como esa niñez y juventud de cualquier joven ay, alguien se compró la moto, todos en la moto, ¿no? Pero también esta de ser responsable socialmente, ¿no? Entonces creo que fue como una buena mezcla. Chévere, analizar los dos mundos, ¿no? Sí, una oportunidad, ¿no? Y ahí no sé si justamente esto que nos mencionas de haber participado en estos grupos juveniles te encaminó a lo que haces el día de hoy. Totalmente, porque cuando tú tienes como la oportunidad de entender el mundo un poquito más allá, sí te cambia la perspectiva, ¿no? Y de hecho creo, y en el trabajo lo aplico mucho, soy una convencida de que hacia a los chicos, a las chicas, les das opciones, les das como proyección, les planteas como que otro mundo es posible, otro tipo de actividades son posibles, sí les puedes transformar la vida, ¿no? Y yo lo veo, por ejemplo, si tú te pones a conversar con mucha gente que está en temas que trabajan por el desarrollo, han tenido algún tipo de experiencia de esto, aunque sea el grupo musical, pero que trabajó en un barrio, ¿no? Pero sí te enseña, te hace como conectar más con la sociedad y con la gente, ¿no? Y te saca también de tu pequeño mundo, ¿no? Y en base a eso, ¿en qué momento, bueno, sabemos que tienes 35 años de experiencia en este mundo? Sí, que decir de edad, hace mucho no. Hace mucho no. Pero justamente esa experiencia que has tenido y ahora desde, GIZ. Gracias. Ustedes, ¿cómo has implementado, no sé, toda esta experiencia que tienes para ahora desarrollarlo dentro de GIZ? Bueno, yo tengo como muchas experiencias diferentes en temas de jóvenes con diferentes cooperaciones, ¿no? Creo que ahora en la GIZ lo más concreto además en asistencia técnica, ¿no? Pero si me preguntas en mi carrera, por ejemplo, he tenido experiencias súper lindas como, por ejemplo, fuimos los primeros en cooperantes que apoyamos el Quito Fest.
cuando empezó la tercera edición. Creo que ya van como 24. Claro, ya van muchos. ¿No? Y apostarle a un espacio, a un ecosistema donde estaban jóvenes, fue para mí como toda una revelación. Es decir, nosotros convocábamos a talleres para que vengan los chicos y no llegaban. Pero montamos talleres en la mitad del concierto y ofrecíamos como algo más fresco para impartir conocimiento y llegaban y tenías que innovar, ¿no? Entonces, creo que eso fue como una lección, ¿no? Saber cuál es el ecosistema donde se están moviendo los chicos. Y ahora, hoy por hoy, en el trabajo, en el proyecto y en las diferentes acciones que tenemos desde los diferentes programas, sí son mundos diferentes, ¿no? Porque tenemos chicos que están en la zona rural, chicas que están en la zona rural, muy jovencitas ya, madres, padres, y también tenemos chicos que están en la zona urbana, en un espacio más privilegiado, todos con necesidad de poder ser abordados, ¿no? O comprometidos o conectados con el desarrollo. Entonces, sí son como nichos diferentes de trabajo y que te toca como leer bien, ¿no? Leer bien qué requieren, con qué les aportas, con qué les sumas, qué te van a sumar, qué vas a aprender de ellos, de ellas. Genial. Conocemos que ustedes trabajan con diferentes grupos, que algunos ya los mencionaste, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, población LGBTQ+, en barrios vulnerables sobre todo. ¿Cuáles son esos desafíos más grandes que ustedes enfrentan en estas comunidades? Y sobre todo, ¿qué es lo que no aparecen en estos titulares? A ver, creo que el desafío más grande es conocerles. Okay. Conocerles, porque a veces desde afuera, desde la asistencia técnica o desde la ciudad de Quito, desde la capital, tú tienes como un imaginario de cómo son esos barrios, de cómo son esas ciudades y cómo vas a aportar, ¿ya? Pero cuando tú llegas de un barrio a otro, son dos mundos diferentes, Total. Son realidades diferentes, son vivencias, son oportunidades diferentes, a veces porque no tienes del puente, no tienes del bus, y aunque los chicos quisieran, las chicas quisieran, no pueden llegar porque no tienen la movilidad o no tienen la accesibilidad. Y otra cosa es la ruralidad. Y otra cosa, el tema de pueblos y nacionalidades, porque ahí tienes que entender además la cosmovisión, las formas de gobernanza que tienen, cómo toman decisiones en la comunidad, ahí nadie se manda solo, ¿no? Entonces vos puedes ser muy joven, muy autónomo, pero si estás en una comunidad indígena, respondes a un consejo de gobierno, a una organización. Entonces, creo que el reto más grande es tener la humildad, ¿no? Que como técnico, de llegar, primero escuchar, observar y después junto a la gente construir qué soluciones miran juntos de lo que tú le estás proponiendo. Entender cómo la territorialidad afecta a cada uno de estos espacios es importante. Es, creo, muy interesante saber, y lo acabas de mencionar, que llegamos a una comunidad y no podemos tener unos pasos fijos que tenemos que aplicar a toda costa. Pues tenemos que entender estos procesos, tenemos que entender a la gente, a las comunidades para poder tener un poco de acción, ¿verdad? Totalmente, no existen modelos. O sea, tú puedes llegar con una metodología, proponerla, pero saber que de alguna forma vas a tener que ajustarla, vas a tener que modificarla, ¿no? Porque tienes que partir de la realidad de la gente, ¿no? Nosotros como cooperación alemana, y a mí me gusta mucho, tenemos una forma de trabajar que es muy colaborativa, ¿no? Entonces, tú llegas y construyes con la gente las soluciones, hablas con las autoridades, las posibles soluciones. No puedes llegar con un modelo, ¿no? Porque quizás un municipio chiquito resulta que tiene mejor organización, tiene mejor relación con su sociedad, o hay un municipio intermedio, resulta que no se hablan y que tienes que primero generar la correlación con ellos. Entonces, no es posible. Además, no creo que sea correcto. Sí, sobre todo, ¿no? Y ahí, ustedes, bueno, tenemos como un breve contexto. En 2023 tuvimos esta crisis de seguridad y probablemente el tejido social, como que hubo ese miedo de las personas tal vez de convivir, ¿no es cierto? También tenemos como más antes del tema de la pandemia también, que tal vez afectó este tejido social. ¿Cómo desde GIZ ustedes entran a los barrios, conversan con las personas y como co-crean estos espacios o estos talleres que ustedes dan, y igualmente cada uno de los proyectos que tienen? Bueno, tenemos como varias metodologías, ¿no? Pero si le digamos una cosa así más general es, llegas
de la mano de alguien del barrio, de alguien del sector. Es decir, si es que tu relación es con un colegio, por ejemplo, como fue el caso de Rumiñahui, que ustedes estuvieron como involucrados también, ¿verdad? Primero llegas con quien vive ahí. Conversas, analizas, juntos diagnostican, ven qué está pasando, ven los riesgos, qué vulnerabilidades hay, también ven las oportunidades. En el caso nuestro, creo que eso es lo primero que buscamos después de hacer esta entrada bastante respetuosa. O sea, nunca vas solo y dices, ya llegué, aquí estoy como cooperación, ¿no? Sino que llegas, primero, disculpa, tú estás trabajando acá, ¿te parece si es que me explicas cómo funciona? Y luego te cuento qué es lo que yo quisiera hacer acá, ¿no? Después ya vas haciendo como la construcción ya más participativa, más colectiva, y sugieres, ¿no? Y también analizas qué actores sí podrían involucrarse, qué actores no y por qué no. También entras creyendo en la gente, ¿no? Porque lo que pasa ahora es que las noticias te exacerban mucho. Y sin duda hay mucho riesgo, sin duda hay peligro, sin duda hay barrios en los que no se puede entrar. Pero no vamos a entrar a barrios donde no se puede entrar por razones obvias de seguridad. Pero en los otros te vas a dar cuenta que sí hay posibles acciones que te permiten generar cohesión. La iglesia, los bomberos, la junta parroquial, el grupo de jóvenes del barrio, el grupo de música, la misma policía comunitaria. Siempre puede haber alguna luz. No, un foco. Muchos de esos grupos son nexos, alguna los luz que te ayudan a que conectar. Te dice, exacto, que te dice por aquí podemos entrar, nosotros hemos organizado esto, ¿qué crees que va a unir a la gente? Provocas que la gente empiece a discutir sobre el bien común, por ejemplo. Entonces la gente te va a decir, ¿sabes qué? Por aquí no hay movilidad, no se puede cruzar, no hay un puente. ¿Y qué hacemos para rescatar el puente? ¿Y cómo podemos? Claro. No tenemos plata. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para hacer vaca, para hacer el puente? ¿No? Sí, Y empiezas a mover actores. No necesariamente te tiene que poner alguien plata. Quizás entre muchos se podría dar una solución para el bien común y rescatar una zona que la considerabas de riesgo. Entonces, para cerrar la duda, ¿no? Primero sí confiar, saber que cuando tú llegas a un barrio, no todo el mundo está contaminado, por decirlo de alguna manera, sí, ¿no es cierto? Hay muchas familias, hay mamás, hay abuelas, hay abuelos, hay niños chiquitos, hay mujeres embarazadas, hay muchos jóvenes con ganas de hacer el bien para su barrio, pero que necesitan que les juntes, que les organices, que les des ideas. Súper interesante. Y quisiéramos volver, o más bien dicho, tomar una de los proyectos que ustedes han estado trabajando, que es Procohesión, ¿verdad? Uh-huh. Y quisiera contarles a todos, nuestra audiencia que nos está escuchando, algunos de estos datos que nosotros hemos podido recuperar, obviamente, desde el trabajo que hacen desde GIZ, y es: los homicidios en Ecuador pasaron de 5.81 por cada 100,000 personas en 2016 a 38.76 en el 2024. Entre 2019 y 2022, los homicidios de jóvenes y niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 640.38%, una cifra altísima. Y casi 1 de cada 10 adolescentes en provincias costeras indican conocer un miembro de un grupo criminal. Con este contexto un poco de lo que es el proyecto de Procohesión, que obviamente desde la GIZ lo están trabajando, quisiéramos preguntarles, Procohesión trabaja en el barrio de varias provincias del país. ¿Qué tienen en común estos territorios y qué diferencias se encuentran en cómo se vive la violencia y la desconfianza dependiendo de estos lugares, ¿no? Es una buena pregunta que envuelve todo lo que para nosotros es una preocupación en la cohesión social. A ver, nosotros para entrar a un barrio, primero vemos que si vamos a hacer cohesión social es porque hay una ruptura del tejido social, ¿no? Uh-huh. Pero también vemos que haya posibilidades cohesionadoras, lo que les decía hace un ratito, ¿no es cierto? Que pueda haber una escuela, que pueda haber la alcaldía, un centro de desarrollo comunitario, algo, ¿no? Algo de lo que te permite entrar, hacer como la primera entrada, una organización barrial, o por lo menos gente con voluntad de organizarse como líderes barriales, por ejemplo, lideresas barriales, ¿ya? Entonces, para seleccionar los barrios, sí vamos a barrios que están digamos, calificados como amarillos naranjas. No podemos entrar en barrios rojos por normativa nacional, inclusive, ¿no? Por temas de seguridad, pero sí identificamos que puede haber opciones de cohesión, ¿ya?
Ese es como lo primero. Después vamos entrando de a poquito, conversándonos con la gente que conoce esos barrios para saber por dónde podrías anclarte para empezar a hacer un trabajo. Algo que nosotros nos ha funcionado muy bien y que lo hemos trabajado como una solución integrada, además como GIZ, es trabajar los barrios desde la recuperación de espacios, por ejemplo. Entonces, hay los GAT tienen los planes barriales que te deben presentar los barrios, ¿no es cierto? Los planes barriales. Y con el apoyo del clúster de ciudades, por ejemplo, hemos implementado en algunas zonas el poder hacer estos planes barriales de manera participativa. Entonces, el reto que convocas a la comunidad, la gente se activa. No todo el mundo cree, la gente va, unos incrédulos, otros crédulos. O hasta para curiosear qué es lo que están haciendo. Exacto, hasta para decir, pero dile lo de la cancha, ¿no? Ya, y después, junto al barrio, vos dices, claro, nosotros como GIZ no podemos solucionar todo el tema del plan barrial, pero elijamos unos 2 lugares o uno. ¿Y qué ¿ya? Prioricemos? Prioricémosle y veamos si entre todos podemos recuperar ese espacio. El momento en que tú entras a hacer una gestión de recuperación o activación del espacio físico, generas ciudades resilientes, generas relaciones sociales, que es una, digamos, de las dimensiones de la cohesión social. La gente se conecta en torno al bien común, que también es otra dimensión de la cohesión social. Logras activar otra dimensión de la cohesión social, que es la relación Estado-sociedad, porque ya es la relación con el GAT. Total. ¿No? De una manera participativa, de una manera incluyente, ¿no? Dándole voz a la gente y también a las alcaldías también se suman a esos procesos. ¿No? Justo, a veces misma ruptura del tejido social implica esta participación ciudadana totalmente lejana con los GATS, con el Estado, con la representación que existe, ¿no? Claro, y el rato que tú identificas eso, identificas un bien común, recuperemos entre todos estos, empiezas a construir la confianza. No, ve la señora de la tienda, buena gente ha sido, y si no, un poco metiche, pero ha sido buena gente, ¿ya? Y empiezan a reconocerse como vecinos. Entonces, el rato que ya se reconocen como vecinos, también las mamás, los papás empiezan a dejar ir a sus hijos y los chicos enseguida conectan, ¿no? Y si a en el caso de Manta, por ejemplo, que fue un trabajo conjunto que hicimos, y si a esta escalinata le ponemos también escalada y también el no sé qué, entonces ya más empiezan a salir las ideas. Claro, y los niños, y si le ponemos una rayuela y de repente un espacio que está abandonado, que está sucio, que está oscuro, se vuelve un espacio cohesionador y recuperas el espacio incluso público. Lo sienten más nuestro, ¿no es cierto? Y lo sientes más seguro. La apropiación, ¿no? Sí. Justo, seguridad, tejido social, confianza. Y empiezas también a discutir de otras cosas, ¿no? Oye, pero si en el estero no le botamos la basura, y si mejor le sembramos plantitas para el medio ambiente, y si mejor, no sé, no botamos esa pared y sembramos palmeras, ¿no? Y puedes empezar a soñar cualquier cosa que abone al medio ambiente, que abone a la ciudad, que abone al barrio, que genere cohesión, que genere seguridad. O sea, recuperar los espacios es súper, súper potente. Y ahí también... Es como uno de los ejemplos, perdón. Sí, por supuesto. Y de hecho, me gustaría como que ahondes un poco también en alguno de los proyectos. Justo mencionabas con Huasipichanga, que recientemente. Menciónanos también cómo funciona y cuál es la importancia de esta articulación también entre otras organizaciones que trabajan en lo mismo, ¿no es cierto? Desde diferentes metodologías. Y cómo esa correlación, esa articulación también funciona para generar un mayor impacto. ¿O qué consideras tú que también cuáles actores también deberían ser involucrados para generar estas ciudades o estas comunidades como más resilientes que tú mencionabas, o unas ciudades más sanas y seguras como Safe and Sound Cities trabaja junto con Huasipichanga? Yo creo que la sostenibilidad está en articular a los actores, ¿no? El momento nosotros tenemos como una metodología el trabajar así, de manera multiactor y multinivel, ¿no? Porque eso sí te permite que el día que nosotros nos retiramos como cooperación, quedó el barrio, quedó la alcaldía, quedó la organización sin fines de lucro, quedó la organización, ¿no? Quedó el grupo juvenil, ¿no? Alguien queda y alguien empieza a ser el hilo rojo, ¿no? Que sigue conectando los procesos. Entonces yo creo que la sostenibilidad de los procesos se da mucho cuando tienes del multiactor. Después no te inventas el agua tibia, o sea, no empiezas de cero. Si hay gente que ya tiene la metodología, pregúntale y hagamos juntos. No necesitas volver a hacer la consultoría o el diagnóstico del no sé qué, porque es siempre volver a cero, ¿no? Entonces, creo que el poder recuperar las habilidades y los saberes, los conocimientos de las organizaciones y de la propia gente, suma para
para poder cambiar, ¿no? Suma para poder transformar. Entonces, y luego también asumes responsabilidades, porque el momento en que tú conectas liderazgos, ¿no es cierto? Todo el mundo está poniendo la palabra y la voz ahí. Entonces, ya dejas también una corresponsabilidad. Súper. Algo que nos parece muy interesante, y si bien hemos trabajado como el tema puntual de este trabajo con la comunidad, con las personas, que es totalmente clave, también hay este actor súper importante que es el Estado, y quisiera preguntarle sobre todo cómo es su trabajo, su vinculación con los diferentes niveles de Estado, porque ustedes a su vez trabajan desde los GATS hasta los municipios, los ministerios. ¿Cómo hacen esta articulación? Si ya tenemos el trabajo del territorio con las personas, con el barrio, ¿cómo nos empezamos a vincular para que estos actores empiecen a tener esta comunicación ya con los niveles de gobierno? Bueno, nosotros tenemos dos formas de entrar. La una, desde el barrio, ¿no es cierto? Articulas, fortaleces capacidades y la gente puede hacer incidencia. Y también en los niveles más locales tú puedes ya involucrar al gobierno local, por ejemplo, y a otra institucionalidad que puede estar presente en el territorio. A nivel nacional tenemos un mandato. Recuerden que la cooperación alemana tiene un acuerdo país a país entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de Alemania, ¿no? Entonces nosotros cuando tenemos los acuerdos de país a país, siempre nos designan, para cada uno de los proyectos nos asignan una contraparte gubernamental, ¿no es cierto? Un ministerio, un viceministerio, una secretaría, ¿no? Generalmente es a nivel de estados. Y con ellos ya articulas. ¿Con qué política pública? ¿Cuáles son los mandatos que tiene? Y los mandatos en los que coincidimos. Entonces, luego ayudar a esta institución a que territorialice la política pública, ¿no? Y eso es un arte, sí, porque ya es un nivel desastre, ¿no? En el que cómo bajas, hay que generar la mesa donde se unan todos los actores, es que hay que capacitar a la gente para que conozca la ley, es que en esta parte de la ley dice que tienes que hacer tal cosa, entonces ¿cómo generamos para que se pueda cumplir la ley? Entonces es como una acción continua en las diferentes temáticas que manejamos, ¿no? Y luego cuando ya bajas al territorio, tú tienes que la política pública se ata también en los mandatos territoriales. O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, tú tienes una claridad meridiana de los mandatos que tiene el Estado, digamos, más bien el gobierno nacional, y luego tienes también los mandatos que tienen las diferentes instituciones, los diferentes gremios y los mandatos que tiene el GAD. Y esos mandatos a su vez ya están en la ley para los GAD, ¿no? Como el COTAD. Entonces, si tú lees bien la ley, es fácil hacer la asistencia técnica porque no te tienes que inventar los procesos. Mira, aquí dice que te tienes que, no sé, fortalecer las casas de acogida. Entonces, trabajemos en eso. Necesito que mi personal conozca. Bueno, entonces hagamos desarrollo de capacidades. Entonces trabajas en el desarrollo de capacidades. Aterrizar estas políticas públicas nacionales al territorio. Sí. Y también dentro de esta experiencia que tú tienes ya de tantos años y también dentro de GIZ, como has pasado como cientos de historias, cientos de proyectos, convivido con muchas personas. Si nos pudieras contar tal vez esa historia que tú digas, qué chévere haber cambiado esta realidad y que me parece así, me enorgullece haber sido parte de este proyecto y que ha cambiado estas vidas. Wow, qué pregunta tan difícil. Más bien te puedo dar una cercana de ahorita. Por supuesto. Nosotros trabajamos en un barrio en Borbón. Borbón está en la zona norte de Esmeraldas, muy estigmatizado. Cuando nosotros decimos, sí, es que tenemos trabajo en Borbón. Entonces la gente como, y te vas hasta allá, ¿no? Pero cuando llegas te encuentras con tanta generosidad de la gente en unas condiciones que uno no se imagina que en el Ecuador haya personas que viven en esas condiciones, ¿no? Este barrio es súper curioso porque es como una lomita, vive poca gente, ¿no? O sea, digamos un barrio pequeño, pero estás en la costa del Ecuador, no estás en la zona de Esmeraldas, pero en la parte de abajo tienes a un pueblo afroecuatoriano. Subes un poquito la loma y está una población de la comunidad indígena épera. Y subes hasta el final de la loma y tienes a los chachis. Entonces, primero es entender que hay pueblo indígena en la costa, ¿no? Sí. Pero también las dinámicas sociales y organizativas son diferentes. ¿Ya? Y yo me acuerdo cuando llegamos al barrio que también en la dinámica es como esto del carro con el vidrio roto, que tú ves y está roto y todo el mundo le sigue vandalizando, sí, pero cuando está bonito todo el mundo lo cuida sí, y lo mantiene. Nos pasó un poco eso, ¿no? Entonces, como era un vidrio roto,
lo seguían ensuciando, ¿no? Pero cuando ya hablas con la gente, les organizas un poquito y alguien me preguntó, ¿y qué les dieron? Me dijeron. Y nosotros les dijimos dignidad. O sea, solo trabajamos, les dijimos, oigan, ustedes no pueden vivir así. Hagámoslo juntos, cambiémosle. Metimos la dinámica de la minga, por ejemplo, ¿ya? Y los niños cuidándolo y los adultos mayores cuidando, y se organizaron, y ahorita ya tenemos un punto digital gratuito, ya se hablan entre los tres, entre las tres nacionalidades, bueno, entre las 2 nacionalidades y el pueblo afro, ya hay una cohesión mayor, y empezaron a confiar en ellos. Porque la pobreza y las dificultades que tenían, además, hacía que conflictúen más, porque no tenían la tubería. Y no fue una mayor inversión, solamente fue acompañarles con asistencia técnica. Qué importante, ¿no? ¿No? Hagamos el plan barrial y con eso hablamos con el alcalde. ¿Ya? Nosotros le acompañamos para que, alcalde, vamos a que hable con el barrio, ¿no? Claro. Solo hicimos como de... Ese nexo, ¿no? De nexo. Y cuando tú vas ahora, primero ves a la gente súper empoderada, feliz, confiando en su vecino, su vecina, viviendo con mayor dignidad. Entonces vos dices, para esto trabajamos. Total. Para que los niños crezcan con otra lógica, ¿no? Lourdes, una de las cosas que nosotros desde Estucities estamos implementando todo el tiempo es vincular a los espacios públicos con los jóvenes. Uh-huh. Quisiera igual, un poco conectando con la pregunta que te hizo Sebas, ¿qué nos pudieras contar alguna experiencia que recuerdes específicamente con los jóvenes en alguno de muchos de estos proyectos que obviamente son un trabajo más integral, holístico, se trabaja con toda la comunidad, pero si bien muchas veces los jóvenes tienden a no reconocer esos espacios como propios, ¿no? Si viene alguien a conversar sobre, a ver, vamos a mejorar la comunidad, existe esta lógica muy adultocentrista de que no, los jóvenes no tienen muchas nociones o no pueden tomar estas decisiones. ¿Cómo es el trabajo que la GIZ hace para que los jóvenes se puedan vincular a todo el trabajo que ustedes están realizando? Bueno, primero, romper el mito de que no pueden tomar decisiones y que no pueden ser responsables de los procesos. O sea, sí pueden tomar decisiones y sí pueden ser responsables de procesos. Es convencerles primero a ellos que lo pueden hacer, ¿no? Después, ayudarles a generar espacios donde lo hagan. Creo que también ahí es súper clave escucharles, ¿no? Porque a veces tú llegas, y a todos, o sea, no solamente a los jóvenes en general, es primero escuchar a la gente y después tomar decisiones de forma conjunta, ¿no? Lo que a nosotros nos ha funcionado mucho con los chicos, las chicas, es escucharles y que ellos propongan y dejarles que fluyan. A ver cómo les va, ¿no? Tienen como su propio estilo, se arman su TikTok, hacen, no sé, el partido de básquet y te generan como acciones, ¿no? Uh-huh. Como actividades. Tienes como dos grupos de jóvenes, los que están como sueltos, ¿no es cierto?, en el barrio, más organizados fuera de la institucionalidad, y luego los que tienes en la institucionalidad. Entonces tenemos el caso de Rumiñahui, el caso de Manta, por ejemplo, que el caso de Puerto Viejo, que hemos trabajado con colegios, okay, ¿no? Entonces desde el colegio es mucho más fácil porque los tienes ahí, puedes conversar y puedes generar ideas. Y ellos también te pueden dar ideas innovadoras. El tema es creer, sí, es creerles, escucharles y decir, ok, veamos cómo lo podemos hacer posible. En el caso de Manta, por ejemplo, los chicos ya se metieron en la dinámica de poder recuperar el espacio justo de unas escalinatas, esto que les contaba hace un ratito. Los chicos se organizaron en torno al tema de la comunicación, okay, ¿no? Son un grupo de educomunicadores que les ayudamos desde la lógica de cómo manejar redes y esto, y ya hacen noticias, le entrevistan al alcalde, y ellos empezaron como a liderar las asambleas del barrio junto con los líderes comunitarios para la recuperación del espacio. Los chicos salieron del colegio de Fe y Alegría y ya a la hora de la organización vieron que les iba a faltar un poquito de plata. Hubo un concurso, hicieron el proyecto, nos pidieron apoyo, que chequeemos el proyecto, nos ayudaron los compas del clúster de ciudades y participaron y sacaron un fondo como de 6,000 y con eso completaron el ESTA. Y es con parte su propio justo proyecto. De esa sostenibilidad que mencionabas al principio. Sí, pero es esto, es creer en ellos. Y si vos ves que hay una habilidad que ya no les alcanza como para que negocien con alguien, ahí estás tú para la asistencia técnica, que es acompañar, pero no es imponer. Y creo que sobre todo con el tema de educomunicadores es dejarles que fluyan, ¿no? Dejarles hacer, ¿no? Es dejarles hacer.
¿no? Y además les estás guiando. Si ves que van a hacer, no sé, una apología del delito, obvio les dices, no, por ahí no va el contenido, ¿no? Pero sí les puedes como sugerir contenidos, pero la gente sabe, o sea, los chicos tienen criterio, ¿no? Solo hay que escuchar cuál es el criterio que tienen. Qué genial, Lourdes, todo esto que nos cuentas, y nosotros quisiéramos irnos un poco más ahora. ¿Cuáles son estas proyecciones a futuro? Y esta pregunta quisiera que nos puedas contestar. ¿Cómo tú te imaginas en 10 años a Lourdes, a la GIZ y al Ecuador? ¿Y qué tendría que ser diferente? Ay, déjame pensar en la respuesta a esa pregunta. Yo en 10 años me veo jubilada. No, pero a ver, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría que el país se conozca más a sí mismo, ¿no? Creo que todavía tenemos muchas polarizaciones. Creo que todavía hay ciudades demasiado grandes y ciudades demasiado empobrecidas. O sea, creo que quizás en una lógica de que las ciudades grandes apañen más a las pequeñas, se puedan generar más oportunidades. ¿Cómo me gustaría que esté la GIZ? Me encantaría que siga haciendo lo que está haciendo. Me gusta, honestamente, me gusta mucho el tipo de cooperación que tenemos, pero creo que hay que hacer como más foco en cómo le generas oportunidades a la gente, ¿no? Para que no dependa de los gobiernos que estén en ese momento en el mandato de turno, que no dependa de su GAT, que dependa de sí mismos, que crean en sí mismos, que sean capaces de generar, de autogestionar, y también de pedirle a los gobiernos seccionales y nacionales que cumplan las responsabilidades que tienen que cumplir, ¿no? Pero creo que hay que construir más oportunidad para la gente. Más oportunidades de todo, de conocimiento, de medios de vida, de espacios. La gente es buena, la gente es resiliente en el Ecuador. O sea, tú vas a Manabí, vas a Esmeraldas, que son como, digamos, las zonas más complicadas ahorita, y es gente tan linda, tan buena. Yo no sé cómo aguantan tanta resiliencia, ¿no? Que pasas del terremoto, que pasas del el COVID, que pasas del tema de la violencia, y están ahí parados y con fe, ¿no? Y tienen esperanza. Entonces yo creo que a esa esperanza hay que acompañarla, ¿no? Y darle herramientas. Exacto, y darle a eso, acompañarla, fortalecerle para decirle, vamos a seguir aguantando aquí, pero vamos a tratar de hacer el cambio con ustedes, ¿no? Por lo menos ese es mi sueño. Qué chévere. Y bueno, te hemos preguntado un poco tal vez del pasado, también del futuro y ahora algo del presente. ¿Qué es lo que tú ves hoy en día en el Ecuador para que esa cohesión social sea posible? Yo creo que la gente, ¿no? O sea, la gente en el Ecuador tenemos en serio una capacidad de resiliencia, y creo que eso tenemos que cuidarlo como tesoro. O sea, no, por más noticias malas que oigamos, por más cosas malas que veamos, creo que hay que mantenerse firme en que tenemos que lograr que eso no avance, ¿no? Entonces, yo tengo mucha fe en la gente del Ecuador, la verdad, porque cuando tú trabajas en los barrios o muy de cerca, o te encuentras con chicos como ustedes, por ejemplo, que le están apostando a algo y son súper jóvenes. Entonces, a eso hay que apostarle, a que los buenos somos más, ¿no? Y creo que no sé si logremos cambiar una realidad que a veces es muy, muy dura, pero creo que ese es nuestro mayor valor. Una de las preguntas que estamos ocupando, sobre todo como cierre, y quisiera que nos puedas ayudar, es ¿qué le dirías a ese joven que vive en un barrio que está marcado por la violencia y siente que no puede hacer nada para cambiar eso? Le diría que sí, que puede hacer cosas, que posiblemente no las puede hacer solo o sola, que se organice, que busque más gente como él, que sueña o piensa como él, que trate de ver qué opciones hay en su alrededor, en su entorno, sino que las provoque en su colegio, que las provoque en su barrio. Sí le diría que crean en ellos mismos, ¿no? En que pueden, que nadie le diga que no puede, ¿no? Que nadie le diga que no puede, o que está condenado por el barrio en el que nació, por el color que tiene o por la ciudad en la que vive. O sea, eso nunca va a ser una condena. O sea, todo lo contrario, te da el plus de saber qué no quieres, ¿no? O sea, con que tú sepas qué no quieres, ya el qué sí quieres y el qué vas a lograr va a venir en el camino, ¿no? Entonces, le diría eso, que crean en sí mismos y que crean también en cómo pueden conectar a gente como ellos o como ellas que tienen el mismo sueño, la misma proyección. Que crean en cada uno de ellos, y me quedo también con lo de la buena gente somos más. Entonces, sin duda.
Y bueno, vamos finalizando, se nos ha pasado el tiempo volando realmente. Mejor como hacer una invitación para un segundo podcast podría ser en un futuro. Claro que sí, ¿por para qué seguir no? conversando de más historias desde GIZ y también desde nosotros Save and Sound y Huasipichanga. Lourdes, si quisieras comentarles a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde los pueden seguir? ¿Y dónde pueden encontrar la información que ustedes están trabajando? Pues justo está abierto el micrófono para la invitación a que se puedan vincular. Súper, bueno, a nosotros toda la información la pueden buscar como GIZ, en general tenemos una página web a nivel mundial, pero también tenemos nuestras redes sociales acá en Ecuador, que nos encuentran en LinkedIn, nos encuentran en Facebook, también salen en notas nuestras en la página de la Embajada de Alemania. Creo que ahí nos pueden encontrar. Además, interesante, pongan GIZ, o solo GIZ, y les van a aparecer también las noticias que generan nuestros socios implementadores, ¿no? La gente con la que trabaja la GIZ, tanto a nivel de medio ambiente, tanto a nivel de ciudades, como de fortalecimiento de la cohesión social, y ahí van a ir viendo las diferentes noticias, porque eso es algo que también respetamos mucho, ¿no? No solamente, las redes nuestras son como redes muy oficiales y tenemos la información que generamos, sin duda. Pero nuestros socios también tienen la capacidad y digamos, el derecho de generar toda la información del trabajo que realizamos de manera conjunta. Así que ahí nos pueden buscar. Súper. Agradecerte, Lourdes, por acompañarnos en este espacio. Ha sido una conversación, la verdad, muy chévere. Muchísimas gracias de nuevo. No se olviden a todas las personas que nos están viendo que nos pueden seguir en Estucities Cuenca y Estucities Ambato. Nos pueden encontrar también en las redes de Huasipichanga, donde podrán encontrar todos los proyectos que estamos realizando. Sin más, eso sería todo por este capítulo y les agradecemos todos por escuchar y no se olviden que estamos en la 6ª temporada del Safe and Sound Podcast. Un agradecimiento, Lourdes, nuevamente. A ustedes, muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente. Gracias, chao. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Safe and Sound Podcast. Gracias por acompañarnos y por seguir explorando con nosotros cómo se construyen ciudades más sanas, seguras e inclusivas para la niñez, adolescencia y juventud. Nos escuchamos en el próximo episodio.